Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial, o mejor dicho, a las instrucciones de la práctica 6. En esta práctica 6, lo que vamos a simular es un efecto caída, es decir, que un personaje va a venir por el cielo y se va a caer. El resultado final será algo como sigue. Así, como veis. Veis que tenemos a nuestro personaje que cae y cae en el césped de Loyola y se queda tumbado. Muy bien, ese será nuestro resultado final, como os indico. Ahora vamos a ver cómo se realiza esta práctica. Bien, para hacer esta práctica, lo primero que tenemos que hacer, como en todas las anteriores, es importar los materiales con los que vamos a trabajar. Para ello, como ya sabéis, hacemos doble clic, seleccionamos los clips que vamos a trabajar, que son estos dos, y los tiramos a nuestra biblioteca. Perfecto. Una vez que ya tenemos nuestros clips importados, vamos a asegurarnos de que tenemos abierto el espacio de trabajo de efectos. Si lo tenéis en edición, como en otras prácticas que lo hemos tenido así, activamos el espacio de trabajo de efectos porque vamos a utilizar un efecto, en concreto la incrustación ultra. De acuerdo. Una vez que ya tenemos nuestros clips preparados y nuestro espacio de trabajo acorde con lo que vamos a trabajar, vamos a empezar a realizar la práctica. Esta práctica se divide en 4 fases. Son 4 aspectos en los que vamos a trabajar. El primero será preparar nuestros clips para hacer el efecto. El segundo será hacer el efecto. Después el movimiento. Y por último, la corrección de color. Muy bien. Para ello vamos a empezar por la primera fase, que es preparar los clips. Como hemos visto en el ejemplo que hemos visto al principio del vídeo, vamos a simular un efecto caída. Para ello tenemos un primer clip donde tenemos el fondo y la parte final del movimiento, como vemos aquí, por ejemplo, esta parte final, que es simulando la caída final del personaje. Y por otro lado, necesitamos un fondo vacío, que nos va a servir para utilizarlo mientras el personaje está cayendo. Por tanto, vamos a trabajar en 3 capas, que al final van a ser 2, pero para que os hagáis una imagen mental necesitamos, por un lado, el fondo, donde vamos a poner al personaje cayendo, vamos a necesitar el personaje que vamos a utilizarlo cayendo, y por último vamos a utilizar el final del movimiento, que sería cualquiera de estos nos valdría. Por ejemplo, así. Bien, pues vamos a empezar entonces a buscar nuestro fondo. Yo puedo arrastrar a la línea de tiempo y después seleccionar el fondo, o bien, como ya sabemos y sabemos utilizarlo mejor, voy a buscarme en la previsualización el fondo. Yo voy a coger este. ¿Por qué cojo este? Pues porque está el fondo vacío y no hay personajes, como podéis ver aquí, no hay personas moviéndose ni nada por el estilo, sino que voy a buscar un fondo fijo. Por tanto, pulso la tecla I para empezar. Aquí no hay personajes, hasta aquí. Ahí. No es necesario que arrastramos, como ya sabéis, picamos y arrastramos. Os decía, no es necesario que este fondo ocupe tanto como yo he puesto. Aquí, como veis, si os fijáis en este número, son 5 segundos con 22 fotogramas de fondo. Todo el efecto no va a durar más de un segundo, porque es una caída y una caída es algo rápido. El personaje cae y las cosas caen rápido. Por tanto, realmente con un segundo nos va a valer. Pero nosotros, para empezar de margen, lo ponemos. De acuerdo. Después vamos a poner en otra capa nuestro personaje cayendo. Hacemos lo mismo, buscamos un momento donde el personaje esté simulando la caída. Concretamente, vamos a irnos a este momento de la línea de tiempo. Yo arrastro. Lo vamos a poner primero con margen, como hemos dicho, y después lo iremos afinando. Cogemos esto y lo tiramos a nuestra línea de tiempo. Ya iremos viendo después cómo hacemos esto para que
se ajusta los tamaños y demás. Ahora solo estamos haciendo la preparación de la práctica. Tenemos el fondo, tenemos el efecto caída, es decir, el personaje cayendo, y ahora vamos a buscar pues esa parte final que decíamos que es necesaria. Pues vamos a buscar la última misma, nos valdría. Vemos que aquí está cayendo, vamos afinando lentamente. Si usáis la tecla del ratón para adelante, perdón, la tecla cursor atrás y la tecla cursor adelante, veis que voy fotograma a fotograma. Pues tengo que coger justo cuando el personaje ya esté cayendo. No cogemos desde aquí atrás donde todavía está haciendo este efecto, sino justo cuando vemos que va a empezar a caerse. Si vemos, veis como yo voy afinando, aquí todavía está fingiendo y aquí hace aquí. Pues cojo aquí y ya selecciono la caída hasta ahí mismo. Vale, ahí lo tenemos. Y lo arrastro hasta aquí al final. Ya veréis por qué. Lo arrastro hasta el final de la línea principal porque el personaje cuando caiga tendrá que caer y seguir. En realidad esto estará más cerca de esto para que el personaje parezca que está cayendo y caerá. ¿Veis? Ya si tenemos un poco de abstracción, podemos ver cómo si yo me imagino el personaje flotando en el aire sin el fondo verde y demás, sino flotando sobre este fondo, vemos que esta transición es fluida. Es importantísimo que ajustéis bien la transición para que parezca fluido. Si lo hacéis, si aquí hacéis esto que yo he dicho que lo cogemos justo aquí, si lo cogéis antes de tiempo y demás, va a verse muy torpe, no va a ser realista. Es importante que la transición sea lo más realista posible. Vale, pues con eso tendríamos la fase 1 preparada. Ya tenemos nuestros elementos, tenemos nuestro fondo, tenemos el fragmento del personaje cayendo y tenemos el final de la escena. De acuerdo, con esto pasaríamos a la fase 2, que como hemos dicho es la aplicación del efecto en sí. De acuerdo, para esta fase 2 vamos a empezar a trabajar de manera ya con más cabeza. Hemos dicho que todo el efecto no debe durar más de un segundo, con lo cual yo el fondo me lo voy a traer hacia aquí, voy a agrandar esto para ver cuánto tengo y vemos que esto es un segundo. Un segundo, como digo, va a ser mucho, por tanto me lo traigo un poquito aquí, como vais a ver, es muy poco, porque el efecto es realmente lento, perdón, rápido. Cojo ahora el final de la escena, que lo teníamos preparado, y ahora tendremos un fondo vacío y el personaje cayendo. Vale, vemos que tiene que ser rápido. Imaginamos que el personaje va a caer desde aquí arriba, muy rápido, y cae. Si no nos queremos apurar, después yo creo que con esto es suficiente. Después veremos si queda bien o queda mal. Y por último, vamos a poner a nuestro personaje ahí cayendo. Como tenemos el clip seleccionado bien, lo vamos a poner de la misma duración que hemos puesto el fondo, para que sea el personaje cayendo y que caiga ahí. Para trabajar más fácilmente, recordad que si picamos aquí en selección vinculada podemos seleccionar los clips de manera independiente, podemos quitar los sonidos. Quitamos el sonido este y quitamos este sonido, porque nosotros el sonido no lo necesitamos para esta práctica. Por tanto, previsualizamos y tenemos que el personaje va cayendo y cae. Perfecto. Ahora es cuando vamos a utilizar el efecto. El efecto se utiliza desde el panel o se aplica en el panel de efectos de la derecha, en la columna. El efecto concreto se llama incrustación ultra. Tenéis un tutorial específico de cómo se hace un croma en Premiere. Os recomiendo, porque yo voy a ir rápido aquí en la práctica, os recomiendo que veáis todos los ejemplos y veáis ese tutorial. Es el tutorial, si no me equivoco, número 11 o 10. Vais a necesitar los dos, tanto el 10 como el 11. Uno es para aplicar máscaras y otro es para hacer cromas. Yo no me voy a parar en esta explicación a explicar los detalles. Tenéis, como digo, el otro tutorial o los otros tutoriales. Usamos, por tanto, buscamos la palabra ultra y es incrustación ultra. Arrastramos el efecto al clip que queremos, lo previsualizamos aquí y nos vamos al control de efectos. Bien, en el control de efectos seleccionamos el color que queremos
y se nos empieza a quitar el fondo, como podéis ver. Ajustamos un poquito, como vimos en el tutorial, que insisto, recomiendo que lo veáis. Ajustamos un poco el pedestal, corregimos la transparencia, ajustamos el pedestal, hemos corregido la transparencia bastante. Más o menos para que se ajuste a lo que quiero. Y el resaltar lo quito. Vale, perfecto. Una vez que he aplicado la incrustación de manera correcta, voy a mi máscara de recorte. Recorto y haría el recorte de mi personaje. Vengo por arriba para darle margen a los pies. Insisto, aquí estoy haciendo la explicación de cómo se haría la práctica. Si queréis más detalles de cómo se hacen estos efectos, tenéis 2 tutoriales que lo explican de manera más detallada. Voy a agrandar la imagen para hacer el recorte bien. Lo voy a hacer rápido de todas maneras. Sabéis que esto hay que hacerlo de manera más fina para que quede lo más elegante posible. Pero para esta práctica, para la explicación, me vale de esta manera. Recordad que también podéis poner curvas, etcétera. Si podéis hacer muchos puntos que simulen una curva, vamos a poner esto más grande, aquí. O bien, como decía, podéis poner muchos puntos simulando una curva, o bien darle un efecto curvilíneo a la capa. Terminamos nuestra máscara y ya tendríamos, si volvemos a darle a ajustar, tendríamos nuestra máscara. Recordad que esta máscara va a afectar solo a lo de dentro, queremos invertirla y queremos quitar el fondo. Vale. Con esto tendríamos el efecto bien aplicado y por último habría que cambiarle el tamaño al clip. Para eso quitamos ya la máscara de recortar, quitamos la opacidad que no la necesitamos y sabéis que en escala le podemos cambiar el tamaño. Para este momento y para ajustar el tamaño de nuestro personaje recortado, que aquí lo he recortado mal y se le ve un cacho de la cabeza cortada, vosotros lo tenéis que hacer mejor. Para hacer este recorte mejor, podemos temporalmente superponer estos clips, ponemos la línea de tiempo aquí y podemos ver perfectamente si el tamaño de nuestro personaje se ajusta al tamaño del personaje en la otra escena. Lo modificamos hasta que sean más o menos del mismo tamaño. Podéis ir también trabajando de manera fina y ya lo tendríamos. Lo siguiente sería poner el personaje un poquito arriba, porque recordad que va a estar cayendo nuestro personaje. Lo ponemos un poquito arriba de la posición final y volvemos a poner nuestro personaje al principio. De esta manera, si estuviese hecho el efecto caída, lo tenemos así. Vale. Con esto habríamos terminado la fase 2. Ya hemos hecho primero la preparación de los clips, hemos aplicado el efecto, con lo cual ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer la tercera fase, que es aplicar el movimiento. Vale, esta tercera fase es quizá la más rápida y para ello vamos a hablar de los fotogramas clave. Los fotogramas clave son fotogramas que me permiten indicar en la línea de tiempo que quiero hacer yo cosas distintas. Por ejemplo, si yo quiero que al principio del vídeo el personaje esté arriba del todo y cuando llega a este punto el personaje está abajo, yo tengo que decirle al programa, va a haber 2 puntos distintos, el primero y el último. Pues esos son precisamente los fotogramas clave. En ese sentido, yo voy a decirle a este clip de vídeo, es importante que nos pongamos en el clip que queremos transformar, hago doble clic en el clip que quiero, voy a control de efectos y como yo lo que quiero cambiar es la posición, me voy al final de mi clip, esto es la línea de tiempo del clip, ¿veis? Lo puedo manejar de manera pequeña aquí, me voy al último fotograma, que no es este, sino este,
no lo dejáis aquí, que es el primero del otro vídeo, sino aquí, y decís, vale, yo en la posición quiero aplicar un fotograma clave. Para ello, pulso sobre este botón que pone conmutar animación. Picaría sobre conmutar animación y si os fijáis en la posición se me ha puesto aquí un rombito. Eso significa que aquí va a haber un fotograma clave. Genial. Pues ahora lo que haría es irme al primero. Quiero otro fotograma clave y para ello pico aquí. ¿Veis que pone agregar o quitar fotogramas clave? Y digo, vale, quiero que aquí al principio del todo, recordad que el otro estaba aquí, me voy al principio de todo y digo, quiero un fotograma clave aquí. Y se marca. Ahora yo quiero cambiar, esto es el eje X, la posición, es decir, izquierda-derecha, y esto, este segundo valor, es el eje Y, es decir, arriba-abajo. Como yo quiero solamente cambiarle la altura, cojo, asegurándome que estoy aquí en este fotograma clave, le cambio la altura. Me voy con el personaje hacia arriba, arrastrando con el ratón o poniéndole un valor numérico. Le puedo poner menos 80, menos 100, menos 200, o directamente con el ratón lo voy moviendo y se desplaza. Vale, lo pongo arriba. Y si os fijáis, el personaje va cayendo solo porque le dije que el último fotograma tenía que estar abajo y el primero arriba. De manera que si yo ahora previsualizo mi película, queda de la siguiente manera. Y con esto habría aplicado el efecto de caída. Y hubiese acabado esta tercera fase, ya que tenía hecho las dos anteriores, he aplicado el movimiento. Cae un poco lento, podría caer más rápido, pero con esta caída está bastante realista. Daos cuenta ahora cómo, al haber hecho bien la transición de caer y estar en el suelo, el cambio de escena, es bastante fluido. El personaje cae y se queda tumbado. Con esto habríamos acabado la fase 3 y nos quedaría la última, que es la más sencilla, que es ajustar un poco el color y ajustar algunos pequeños detalles que nos van a mejorar el efecto. Finalmente nos quedaría la fase 4, que es una de las más sencillas, que es ajustar los colores para que esta transición no se vea tan brusca. Vale. Tenemos el efecto. Si vais a los efectos, le dais a color, buscáis el que se llama color de Lumetri y se lo aplicáis al vídeo que queréis manejar. Dentro de los muchas opciones que hay, nos vamos a la más sencilla, a la que dice corrección básica. Y entre todas las opciones, en nuestro ejemplo, porque esto no es una ciencia exacta, sino simplemente tenemos que ver nuestro caso, vemos que el personaje final está más expuesto, tiene los colores más cálidos o más claros que el nuestro que tiene más sombras. Por tanto, lo primero que podemos hacer es cambiar la exposición y subírsela. Le podemos subir la exposición y vemos cómo se va aclarando nuestro personaje. De estar más oscuro, se aclara. También podríamos ir a los colores resaltados y subírselo para ir resaltando pues el color blanco sin tocar las sombras. Vemos cómo nuestro personaje se va aclarando de manera que la sudadera empieza a ser más parecida. Aún así podríamos subirle un poquito la exposición. No os paséis con la exposición porque puede perder naturalidad el efecto, pero ya vemos que los colores empiezan a estar más parecidos. Le hemos subido un poquito los resaltados y le hemos subido un poquito la exposición. La podemos subir a 2 si queréis y bajarle un poquito los resaltados para que no sea tan exagerado. Aquí lo tenemos, vemos que la sudadera tiene bastante parecido. Nos quedaría el pantalón. El pantalón al ser oscuro serían las sombras, por tanto le podemos levantar un poquito las sombras, como estoy haciendo yo. Al 20, al 30 le podéis, esto tenéis que ir jugando vosotros con vuestro monitor y con vuestro color y vemos como ahora pues no está idéntico, pero está mucho más parecido que antes. Fijaos, si yo le quito el efecto, mirad cómo era y mirad cómo está ahora. De modo que si yo me vengo aquí a ajustar y lo veo en línea, vemos que es mucho más parecido el efecto que antes. Bien, hecho el color, nos queda arreglar un poquito más, que es el desenfoque de movimiento. Cuando las personas
o los objetos en pantalla se mueven rápido, como es este caso, suelen estar desenfocados. Sin embargo, nuestro personaje aquí está muy enfocado y eso hace que parezca un pegote que hemos puesto. Para evitar eso, nos vamos de nuevo a efectos, ponemos desenfoque o empezamos a escribirlo y vemos que hay uno que pone desenfoque direccional. Pues perfecto, este es el que queremos, un desenfoque que vaya en una dirección. Se lo aplicamos, como siempre, a nuestro efecto, marcamos la dirección aquí, dirección, y le decimos que queremos que vaya para abajo, 180 grados. Y le decimos cuánto desenfoque queremos. Si os ponéis cerca de nuestro personaje, vais a ver que si yo voy subiendo este valor, se me va desenfocando. No hay que pasarse. Es un poquito, tiene que ser fino. Vamos a probar con 10. Perfecto, con 10 ya es suficiente. Me voy de nuevo a ajustar. Y si veis ahora, en chico se aprecia poco, pero si lo tuvieseis en grande se apreciaría muchísimo. Tenemos nuestro desenfoque que hace que cuando está en movimiento el personaje se desenfoque. Si queréis un poquito más exagerado el efecto, pues les pondríais un 20, pero tampoco os paséis porque si no parece que lo hemos puesto también queriendo. Entre 10 y 20 para este caso estaría bien. En función de la velocidad debería ir más desenfoque o menos desenfoque. Como mi velocidad es lenta, como os decía al principio, que podría ser más rápido, yo creo que con un 10 está suficiente. Y por último ya de todo, nos faltaría arreglar el fondo. Ya hemos terminado, pero si os fijáis, cuando el personaje cae, cuando va cayendo por aquí, en el fondo no hay nadie, pero cuando cae en el otro clip, aquí había una persona y las nubes están distintas. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues muy sencillo. Subimos esta capa hacia arriba. El fondo lo vamos a alargar, porque recordad que yo puse, si quitamos esta capa, puse 5 segundos de fondo vacío. Perfecto. Y vamos a hacer igual que hemos hecho con el croma, que hemos hecho una máscara, lo vamos a hacer con este clip para que solamente veamos lo que hay dentro de este recuadrito donde sabemos que aquí no se cambia nada. Pues bien, vamos a hacerlo. Cogemos, por último, recortar. Lo aplicamos a nuestro fondo, cogemos nuestra pluma y decimos que quiero una máscara, pues por aquí, más o menos. Yo tiro por aquí, hasta aquí. Voy a poner esto más pequeño para que pueda tener margen. Quiero que se vea solamente esto. De modo que yo ajusto de nuevo, voy a invisibilizar esta capa para ver si se aplica bien el efecto. Y como veis, estoy quitándolo de dentro, quiero lo contrario. Le doy a invertido y quito lo de fuera. De modo que ahora cuando ya vuelva a poner mi fondo, ¿veis? Ni aquí va a haber personajes, ni las nubes van a variar. Porque lo que he hecho es que simplemente quiero ver de este clip lo que está dentro de esa máscara. Ahora sí, cuando lo veo todo completo, el efecto está perfecto. Tenemos el efecto caída, el color bien corregido, hemos quitado los elementos que nos sobran y le hemos metido el desenfoque direccional. Y esto sería todo. Así se hace la práctica del efecto caída en Adobe Premiere. Un saludo y nos vemos en el siguiente tutorial.